Esto va de Oseas 2.1 a Oseas 2.22. Bien, hay una numeración diferente entre una versión y otra, entonces les he puesto las dos numeraciones. Déjame un segundo. Ya. El libro de Oseas es el primero de los llamados profetas menores. Oseas predicó para el reino del norte. Empezó a profetizar unos años después de Amós y fue contemporáneo de Isaías. En el tiempo que le tocó profetizar a Oseas fue una época de decadencia en el reinado de Jeroboam, que más o menos fue desde el 787 al 747. En Segunda de Reyes 14, versos 23 al 27 dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. ¿Sí? Si hacemos las cuentas sale 40 años, pero bueno, aproximadamente, y está registrado que reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Hashem, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que Hashem, Dios de Israel, le había dado. Había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Jefer. Porque Hashem miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Hashem no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Vemos que este Jeroboam reinó por mucho tiempo, logró muchas conquistas y librar de cierta opresión al pueblo de Israel, al reino del norte, pero no fue porque Jeroboam agradase a Dios y sea un buen rey, sino más bien por la misericordia que Hashem tuvo del pueblo. No se sabe si el profeta Oseas llegó a ver la caída del reino del norte, que se produjo en los años 722-721 antes de Cristo. Aquí una imagencita de los dos reinos de Israel divididos, el reino de Judá, toda esta parte del sur, a lo largo del Mar Muerto, y a partir de Jericó para arriba, el reino del norte, con Samaria como capital, ¿sí? Y aquí pues el mar de Galilea, ¿ya? El tema principal de la predicación de Oseas es el amor del Señor despreciado por su pueblo. Era una época en la que la palabra de predicación no era escuchada. Entonces el Señor usa la vida de Oseas para dar un mensaje. Y la vida de Oseas es puesta como ilustración de cómo Dios ama a su pueblo, como un padre a sus hijos y como un esposo a su esposa. Y eso es lo que dice. Vamos a revisar desde Oseas 1. Y aquí están las dos diferentes numeraciones. En algún momento no va a ser igual. Palabra de Hashem que fue dirigida a Oseas, hijo de Beeri, en tiempo de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá, y en tiempo de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En la Biblia, he tomado como base la Biblia cantera, ¿sí? Y justamente indica, el matrimonio de Oseas es la imagen de la alianza que el Señor estableció con su pueblo, una alianza establecida por la libre iniciativa del amor divino, destruida por la infidelidad de Israel y renovada por la misericordia del Señor, que perdona la ofensa y vuelve a desposarse con su pueblo purificado y arrepentido. En el verso 2. Comienzo de lo que habla Hashem por Oseas. Dijo Hashem a Oseas: ve, toma una mujer dada a la prostitución
e hijos de prostitución, porque la tierra se está prostituyendo enteramente, apartándose de Hashem. Verso 3. Fue él y tomó a Gomer, hija de Diblayín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Verso 4. Y Hashem le dijo, pon el nombre de Jizreel, porque dentro de poco visitaré yo la casa de Jehú por la sangre derramada en Jizreel, y pondré fin al reinado de la casa de Israel. Verso 5. Aquel día romperé el arco de Israel en el valle de Jizreel. Concibió ella de nuevo y dio a luz una hija. Y Hashem dijo a Oseas, ponle el nombre de Lo-Ruama. Le traducen como no compadecida, pero no es exactamente no compadecida, sino no amor entrañable. Es ese amor como de una madre por sus hijos, porque la madre les llevó a sus hijos en el vientre, en sus entrañas. Porque ya no me compadeceré más de la casa de Israel. No tendré amor entrañable por la casa de Israel, soportándoles todavía. Pero de la casa de Judá tendré amor entrañable y los salvaré por Hashem su Dios. No los salvaré con arco, ni espada, ni guerra, ni con caballos, ni jinetes. Después de destetar a no compadecida, no Ruama, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo Hashem, ponle el nombre de Lo-Ami, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy para vosotros el que soy. Y aquí se divide. En unas versiones va a estar ya el verso 2, el capítulo 2, y en otras va a continuar. Perspectiva para el futuro. El número de los hijos de Israel será como la arena del mar. No se mide ni se cuenta, que no se mide ni se cuenta. Y en el lugar mismo donde se decía, no mi pueblo, no se les dirá hijos del Dios vivo. Entonces los hijos de Yahudá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Ellos nombrarán por sí mismos un jefe, una cabeza, un principal, y ellos saldrán de la tierra, porque será un gran día, el día de Israel, que significa Dios pondrá la semilla. Este verso me pareció muy profético. Dice, entonces los hijos de Judá y los hijos de Israel serán recogidos juntos. Esta no es una acción voluntaria de cada uno de los grupos, no, serán recogidos juntos. El Señor los reunirá a los dos. Ellos nombrarán por sí mismos un jefe, una cabeza, un principal, la cabeza de Israel en general, no la casa de Judá y la casa de Israel, es Yehoshua HaMashiach. Y ellos saldrán de la tierra. Saldrán de la tierra. ¿Hacia dónde? Hacia la Jerusalén celestial. Porque ese será un gran día, el día de Israel. Dios pondrá la semilla cuando Dios juzgue todas las cosas aquí en la tierra. Decid a vuestros hermanos, mi pueblo, decid a vuestros hermanos, mi pueblo, y a vuestras hermanas, amor entrañable. Persona por la que se siente el amor entrañable, ¿no? Compadecida. Entre nosotros, mi pueblo, y a las hermanas, persona por la que se siente amor entrañable. Ahora va a hablar de la relación del amor del Señor hacia su esposa, como de un esposo hacia una esposa, pero en este caso es un esposo infiel. Pleitead con vuestra madre, pleitead, porque ella ya no es mi mujer y yo no soy su marido. Que quite de su rostro sus prostituciones y de entre sus pechos sus adulterios.
no sea que yo la desnude toda entera y le deje como el día en que fue parida, la ponga hecha un desierto, la reduzca a tierra árida y la haga morir de sed. Ni de sus hijos me compadeceré, porque son hijos de prostitución, pues su madre se ha prostituido, se ha deshonrado la que los concibió cuando decía, me iré detrás de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso yo cercaré su camino con espinos, la cercaré con seto y no encontrará más sus senderos. En el gran amor y la misericordia del Señor está impidiendo que continúe con ese deseo de irse tras sus amantes. Perseguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, voy a volver a mi primer marido, que entonces me iba mejor que ahora. No había conocido ella que Ah, era ya estabas ahí. yo. Ah, ya estaba en la reunión del José. 3 veces después. Se les escucha. Yo pensé que me estaba hablando. ¿Qué es algo de quién más? Ya no. Perdón. No había conocido ella que era yo quien le daba el trigo, el mosto, el aceite virgen, la, la plata la plata yo se la multiplicaba y el oro lo empleaba en Baal. Por eso volveré a tomar mi trigo a su tiempo y mi mosto en su estación. Retiraré mi lana y mi lino que había de cubrir su desnudez. Y vuelve el presente. Y ahora descubriré su vergüenza a los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su regocijo, sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus solemnidades, las citas de ella, ¿no? Las tradiciones, lo pagano, todo lo que se prostituyó. Arrasaré su viñedo y su higuera, de los que decían, ellos son mi salario, que me han dado mis amantes. En matorral los convertiré y la bestia del campo los devorará. La visité por los días de los Baales, cuando les quemaba incienso, cuando se adornaba con su anillo la nariguera y su collar. La nariguera y el collar son como símbolos de la profecía. Entonces lo que hizo esta mujer fue desechar a los profetas. Eso significa que se está despojando de la identidad de Dios. Y se iba detrás de sus amantes, olvidándose de mí, oráculo de Hashem. Y aquí viene ya la reconciliación del Señor con su pueblo. Por eso yo voy a seducirla. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas, el valle de Acor. Acor es como un sinónimo de una cosa horrible, ¿no? Un lugar donde sucedieron cosas feas. Lo haré puerta de esperanza, y ella responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que subía del país de Egipto. Y sucederá aquel día, oráculo del Señor, que ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, y no se mentarán más por su nombre. Haré en su favor un pacto el día aquel con la bestia del campo, con el ave del cielo, con el reptil del suelo, arco, espada y guerra los quebraré lejos de esta tierra, y haré que ellos reposen en seguro. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Hashem. Y sucederá aquel día que yo responderé, oráculo de Hashem, responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al mosto, al aceite virgen, y ellos responderán a Israel. Yo los sembraré para mí en esta tierra, me compadeceré
de no comparecida. Y diré a no mi pueblo, tú mi pueblo. Y él dirá mi Dios. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no es cierto? Y también quería hacerles mirar el valle de Israel. Permítanme un ratito. Miren esto. Aquí. Aquí estamos bien al norte de Israel. Esto de aquí es el mar de Galilea. ¿Sí? Y miren esta aproximación. Toda la parte montañosa está abajo y aquí se genera un valle. Y es un lugar que no está muy, mire, Armagedón, Megiddo, Israel, Israel, Jezreel. No es una zona poblada actualmente. Bien al norte. El mar de Galilea, el río Jordán, toda la parte montañosa. Y aquí ya el reino del sur, ¿no? Con Jerusalén, con el mar muerto, Hebrón. Y esta partecita de aquí. Aquí vendría a ser el día que está dispuesto por el Señor. Eso básicamente, amados. Dios le bendiga. Está buenísimo que le tenga ahí el mapa. Les comparto Muchas, nuevamente. de hecho, estamos bien. Mm, Estamos viéndole el mapa, sí, no hay problema. Muchas gracias. Sí, no. ok. Sí, nada más les quería pedir un poco de disculpas. Lo que pasa es que estaba terminando una cosita paralela, pero ya se terminó antes de tiempo, gracias a Dios. Ujú. Sí, así que, pues bien. Tal vez tenemos alguna pregunta, comentario de lo que había comentado nuestra hermana Dianita Gómez, que le tocó una porción bien bonita. Chiquitita, pero hermosísima. Y bien significativa también. Y que tiene muchas aristas. Sí, no sé si tenemos alguna pregunta antes de poder compartir y antes de que me toque hablar por mucho tiempo a mí. Yo una pregunta, pero es algo que todavía no alcanzo, no he llegado a entenderle bien. La parte de la simiente, porque aquí dice que yo pondrá la simiente, ¿no? Y no estoy seguro si es más bien, o sea, la simiente es Mashiach, pero también como diciendo que ha diseminado al pueblo de Israel, como lanzando la semilla, o sea, como que el pueblo también siendo semilla y siendo dispersado por todas las naciones, ¿o no? Estoy un poco dudoso si siempre que habla de simiente es solo Mashiach o también se puede hablar del pueblo. Ya, muy buena pregunta. Y es las dos cosas. Ya. En realidad incluso siempre se pueden ver más, pero por lo general, a ver, lo que pasa es que aquí hay una cuestión más de fondo, ¿ya? Y lo que pasa es que debemos de entender que, y es una cosa, todos los hermanos, hermanas que comparten, ¿ya? Lo hacen desde lo que el Señor les permitió ver en ese momento, ¿ya? Lo que habló a su corazón y entonces eso comparte. Entonces, por ejemplo, si es que es alguna persona en general, maestro, pastor, etcétera, hermano en general, que esté compartiendo y, por ejemplo, Dios le está tocando mucho en su momento de ver al Mesías, entonces seguramente y Dios le va a dar herramientas para ver al Mesías en ese texto. Pero si es que está en otro momento, va a ver aquello. Y no hay que preguntarnos cuál está bien y cuál está mal. Ya, sino que hay que saber que la Biblia, como dicen, ¿no? La Torah tiene 70 rostros, o sea, tiene un montón de cosas que podemos ver. Y de hecho, por eso es que es importante, y eso lo contaba la otra vez con mi esposa, y era que
las enseñanzas bíblicas, ¿ya? Las enseñanzas bíblicas, los momentos de estudio bíblico, no deben ser o no deberían ser así, verticales. Uno habla, los demás escuchan. Sino debería ser algo mucho más horizontal, redondo, en el sentido de que comenzamos a leer, preguntan, comparten, o sea, una cuestión mucho más participativa. Porque en realidad en eso, ahí está la riqueza de la enseñanza. Porque hay unas cosas que una persona ve, pero que no ve todo. En cambio, hay otras cosas que otras personas ven y que las otras no vieron. ¿Me explico? Entonces, porque de esa manera es como se debe y es como se le procuraría estudiar la palabra. Claro, y en un entorno personal y demás. Pero a esto es a lo que se refiere precisamente. ¿Se acuerdan ustedes cuando leíamos a Apocalipsis? ¿Ya? Y ahí en el capítulo 1 está esta de bienaventurado el que lee y los que escuchan este libro. Porque uno leía, los demás escuchaban. Pero no era como que el que lee, el que predica, el que sabe todo y los demás que están ahí, amén. No, sino que es una cuestión mucho más, como hoy diríamos, participativa. Es una cuestión mucho más bonita. Entonces, en ese sentido es lo que decía el Estevitan, y por eso nace la pregunta. Porque, por ejemplo, podremos haber escuchado a personas que digan, no, es que aquí clarito está el Mesías, porque Israel, con regla, tal. O algunos dirán, no, es del pueblo, porque mira, lo ama y de pronto lo concatenan con Primera de Pedro, 2:9 y todo lo demás. Entonces, es del pueblo. Ahora, ¿cuál de los dos está bien? Los dos. Explico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios le permitió ver una cosa a uno y otra cosa a otro. Y está en nosotros el poder apreciar esa riqueza de la palabra. Y no va contra la Torá. Y no va contra la Torá, exacto. Entonces, diferente fue el caso en que venga alguien más, ¿cierto? Y comience a hablar cosas que ya no son. Entonces decimos, bueno, este está hablando cosas que ya Dios ni siquiera le permitió ver, sino que viene por otro lado, ya se inventó. Explico, se inventó o repitió de alguien que a su vez inventó. Ya, me explico. Pero esa es la riqueza, hablando en un entorno sano, ¿no? Un entorno sano, que Dios guía y todo lo demás, es eso lo que debería pasar. Y es más, es lo que debería suceder cuando nosotros o cuando el pueblo se reúne a estudiar la palabra. Porque en esa pluralidad de entendimiento es que está la riqueza de la palabra. ¿Ya? Lastimosamente, como les decía, nosotros estamos como que muy acostumbrados a que alguien hable y esa sea. ¿Ya? Y en cierto sentido no está mal, pero no es la única forma. Hay otra que es cuando la persona está guiada, cuando el grupo está guiado por el Señor y comienzan a conversar en torno a la palabra del Señor. Y entonces se ven muchas más cosas que escapan ya del alcance de una sola persona, por más bien preparada que esté. Ya, entonces fíjense, eso lo podemos ver acá. Entonces, por ejemplo, yo por eso es que siempre ustedes se darán cuenta que intento no dar solo lo que el Señor me ha dado, sino también de saber qué más se ha dicho al respecto. ¿Se acuerdan? ¿Qué hemos aprendido de esto? ¿Qué se ha dicho antes? ¿Qué hemos visto de otros lados? ¿Qué se dice de aquí? ¿Qué se dice acá? Y después también compartirles en un momento lo que el Señor me ha permitido por este lado ver a mí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, y por eso siempre es bueno que dentro de lo posible entendemos las ocupaciones de cada uno y tal, pero sí es bueno, es preferible que cada uno de nosotros venga al menos leyendo, no les digo estudiando y preparando un estudio, pero al menos leyendo, repasando la porción que nos toca, ¿ya? Porque así algo nos queda sonando, algo nos llama la atención, algo concatenamos con algo que tal vez no todos lo hicimos, ¿me explico? Y eso enriquece a todos. Entonces es una cosa muy, muy colaborativa, es una cosa que todos vamos aportando, ¿ya? Que es como que el ideal, ¿no? Es como el ideal. Pero ya les digo, eso supone que cada uno al menos venga leyendo y esté también dispuesto a participar. Sí, básicamente es eso. Entonces, es como, y hay los que son profes, ¿no? Jime, de pronto la hermana Digna y demás, sabrán que es mejor cuando una clase no es solo dada por el profesor que se para, a ver, escuchen, copien, ¿no? Sino cuando hay preguntas, discrepan, de pronto a alguien se le complica un poco, entonces uno comienza a buscar ejemplos y tal, y se va, digamos así, enriqueciendo la clase. Eso es lo que es bonito, ¿ya? Y esa es una forma que a veces parece extraña para nosotros, ¿no? Pero ya verán que, y de hecho, lo que nosotros hoy tenemos así, esto es una forma bastante pedagógica que Dios nos ha permitido tener. Que alguien exponga, después se complementa o se invita a todos que compartamos, y la idea es eso, que participemos, que le vemos nuestra voz, que nos dejamos de escuchar y todo lo demás, ¿sí?
Entonces, ahora bien, el libro de Oseas. El libro de Oseas es uno de los primeros que me acuerdo yo haber aprendido cuando estábamos en esto de raíces hebreas, como le denominamos. Este es uno de los primeros. ¿Por qué? Porque hay un bonito versículo de ya de Primera de Pedro 2:9, ¿no es cierto? Que resulta que, y especialmente el 2:10, que no se comprende mucho si no se sabe esta historia. Y yo, por ejemplo, no me había desayunado esta historia de Lo-Ami y Lo-Ruhama, sino hasta cuando leí esto. ¿Ya? Y no lo conecté sino hasta cuando leí Primera de Pedro 2:9. Ya, 9:10. Ahora, pero para esto hay que ser muy maduros, ¿ya? Porque la idea es que vayamos, como decía, madurando en nuestro entendimiento. Ahora, en términos generales, ¿de qué habla esta porción? Esta porción de Oseas plantea, exacto, plantea un problema, ¿ya? Un problema, y es que el pueblo deja de ser pueblo. ¿Ya? Y eso lo plasma a través de los dos hijos ilegítimos de Oseas. ¿Ya? El uno que era pueblo y ya ahora le pone Lo-Ami, o sea, no es mi pueblo, y la otra que era Ruhama, pero le pone Lo-Ruhama, es decir, no amada, básicamente, no amada, no hija, en pocas palabras, ¿ya? Entonces, fíjense, ese es el problema, pero al final de esto les dice, y tú mi pueblo, y tú, donde se les dijo Lo-Ami, se les dirá Ami, y donde se les dijo Lo-Ruhama, se les dirá Ruhama, ¿ya? Entonces, fíjense, eso es lo que nosotros entendemos así, sin necesidad de ser teólogos, sin necesidad de saber hebreo, sin necesidad de saber nada. Se entiende esto, que hay un problema que en algún momento el pueblo deja de ser pueblo, deja de ser receptáculo, digamos, del amor del Señor, pero que en algún momento de la historia Dios vuelve a ejecutar su poder para que aquellos que fueron en un momento no pueblo, vuelvan a ser pueblo y vuelvan a ser amados del Señor. Eso es lo que entendemos, ¿no es cierto? Pero aquí la Biblia, la palabra, nos da en esta porción un poco más de condumio al respecto. ¿Ya? Mucho más de condumio. Y es cierto, lo que decía nuestra hermana Dianity nos recordaba, es muy importante tener y traer a la memoria la división del pueblo. La división de los dos reinos, ¿no es cierto? La división de los dos reinos es un evento muy importante, pero que vale la pena que lo sepamos. Creo que en algún momento ya lo dijimos, pero vale la pena recalcarlo. Normalmente en el ámbito de las raíces hebreas se le vende como en una cosa, o sea, se le presenta, quiero decir, como un evento blanco y negro. O sea, es como que quedaron 10 tribus que se fueron y nunca más se sabe qué pasó. Y abajo quedó solo Judá y Benjamín. Y no fue así. Lo cierto es que no fue así. La misma Biblia nos dice que muchas de las personas de ahí, de las 10 tribus, migraron a Judá. Así que no es que se perdieron las 10 tribus. Como institución, como tal, sí, pero no se perdió mucha gente. Es más, no toda la gente fue exportada, digamos, de exportar. ¿Migraron? No toda la gente fue exiliada, exportada, diga yo. Sí, como que si fuera un producto, ¿no? No toda la gente se fue a otro país, quiero decir, ¿ya? Sino que por lo general, y esto hay registros tanto de Israel como de Asiria, de que se expatriaba, se le sacaba a la gente, especialmente a los que tenían poder económico, etcétera. Es decir, se llevaba cautivos a la clase alta. Por eso es que se va Daniel. Daniel era un príncipe, era un joven, era de la clase alta. Y va allá con ese mismo estatus. Y sus amigos también. ¿Me explico? A diferencia del profeta Jeremías. El profeta Jeremías también está, en cambio, bueno, con los de Judá un poco tiempo después, pero va allá también no en un estatus alto. Ya me explico. Entonces, esa era la costumbre. Se expatriaba a las personas que eran de clases sociales más altas. Es decir, que la clase trabajadora, pobre, baja, quedó ahí en la tierra. Lastimosamente, y vale la pena decirlo, para la época, y especialmente ya las 10 tribus del norte, muy pocos se encargaron de enseñar la palabra a todo el mundo. De tal manera que la gente que quedó, a pesar de que tenía raíces, no tenía mucho conocimiento. Por eso fue que se terminó, incluso algunos mezclando con los famosos samaritanos y todo lo demás. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces eso fue lo que pasó. Entonces, no es tan cierto esto de que las 10 tribus perdidas, como que simplemente desaparecieron. No es cierto. O sea, sí y no. Sí y no. ¿Se acabó hasta ahí el reino de Israel? Sí. Pero como tal, las tribus, así como que no hay un registro más de alguien de hacer. No, porque es más, si no estoy mal, ustedes ven, creo que en Lucas, la profetisa creo que es de la tribu de Aser, la que le recibe al niño Joshua, ¿no? Y canta y todo lo demás.
y hace esa oración y todo lo demás, es de la tribu de Aser. Fíjense, o sea, el propio Pablo era de la tribu de Benjamín. Entonces no es de esa idea de se perdieron las 10 tribus y están esperando ahora regadas en el cristianismo. No, no están así. No están así. Es una muy bonita explicación, pero que no es del todo adecuada, porque no es cierto. O sea, tal vez está muy cargada de mucha emoción, de mucha buena intención, pero ya en la práctica no es cierto. No es cierto, no fue así. Ahora, ¿qué sí es cierto? Que toda esta gente, e incluso para que vean, incluso los propios judíos dejaron de ser pueblo en algún momento. ¿Me explico? Dejaron de ser momento. Ahora, como les decía, esta división del pueblo es interesante, porque aquí claro que les está hablando las tribus del norte, que estaban los más próximos a ser expatriados. ¿Ya? Y a esos les dice, ustedes que deberían ser mi pueblo van a no ser mi pueblo. Ustedes que deberían ser los representantes del amor de Dios, pues no lo van a hacer. ¿Ya? Y ustedes ya caso perdido. Pero resulta que yo tengo otra expectativa, digamos, otra estrategia, si se quiere, para que yo no me quede sin pueblo. Y para que mi amor no se quede ahí en el aire, sino que sea sembrado, si se quiere, en el que sí es pueblo. De eso va esta porción. Que básicamente lo que está diciendo es, Dios tiene ya su gente, ¿ya? Dios tiene su gente, Dios tiene su pueblo, y por eso es que este tema de que aquí le dio una carta de divorcio y cosas por decirlo, suena raro. Suena raro porque es que Dios no desprecia a su pueblo. Los que se van son los que no son pueblo. ¿Me explico? Suena raro eso. En todo caso, Dios no desprecia a su pueblo. Eso dicen los salmos, ¿no? Porque Él no abandonó, no despreció a su pueblo. ¿Ya? El que se despreció, el que le abandonó fue el pueblo le abandonó a Dios, no al revés. ¿Ya? Y por eso es que toda esta porción dice, aquí yo le voy a dejar en evidencia, le voy a poner, a pesar de que le ponga cercos, ella va a seguir queriendo irse. Pero aquella persona que es del pueblo y todo el más, después va a hacer conciencia, y va a hacer conciencia por cuanto yo le traje. ¿Me explico? Y en último, lo que nos está diciendo es que Dios trae, lo que es algo que ya sabemos. Dios trae y considera y da el título de pueblo a aquel que Él ha traído. ¿Ya? Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces, fíjense, podemos entonces, como bien lo decía Dianita, el versículo 1, el capítulo 1 de Oseas, en español va hasta el versículo 11, pero en realidad en la numeración de la Biblia hebrea, el capítulo 2 comienza donde es el 1:10, ¿ya? Entonces, desde ahí, por eso ahí comienza la porción, ¿sí? Entonces dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde les fue dicho, ustedes lo ami, ustedes no son pueblo mío, les será dicho ami, son mi pueblo, ¿no? Ami o Amel Jai, pueblo, hijos, Sifenei y el Jai, hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y situarán, ¿no es cierto? Y nombrarán, perdón, situarán un solo jefe, una sola cabeza, dice, y subirán de la tierra porque el día de Israel será grande. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí lo que está diciendo es una dualidad. Lo Ami y lo Ruhama son los antónimos de Jezreel. Jezreel significa la siembra de Dios, básicamente. ¿Sí? Sí, cachamos eso, ¿cierto? O sea, lo Ami no es mi pueblo, significa eso. Y lo Ruhama no es compadecido, no es amada, no tiene el amor entrañable. ¿Ya? Mientras que Israel, ya, diferente a Israel, no vale la pena decirlo. Este es Israel, lo que significa la siembra de Dios, básicamente. ¿Ya? La siembra, la diseminación de Dios, ¿cierto? Son antónimos. Son antónimos. Entonces, fíjense ustedes, y aquí básicamente, más que todo, fíjense ustedes que, ya les digo, hay una antípoda, hay un antónimo entre Israel, que es como el pueblo fiel, aquel pueblo que sembró Dios, y hay otros que son lo Ami y lo Ruhama. ¿Me explico? Es como decir, el pueblo de aquí, más bien dicho, Israel viene a ser el ideal del Señor, el pueblo que Dios está formando, mientras que lo Ami y lo Ruhama es los que deberían haber sido, pero por alguna razón se dañaron. O sea, que eventualmente y finalmente no son. ¿Me explico? Entonces, si lo trasladamos acá, por ejemplo, podríamos llegar a ver que más allá de decirle a las 10 tribus, lo que le está mostrando a los Oseas, no es solamente respecto a las 10 tribus. Porque fíjense,
tiene un hijo que es el propio, ¿no es cierto? El Israel, precisamente, y tiene dos hijos, que el uno es Lo Ami y el otro es Lo Ruhama. ¿A quién aquí se le dice no es mi pueblo? A las 10 tribus. ¿Y a quién se le dice no me compadezco de ustedes? A la tribu de Judá, a los de abajo. ¿Me explico? Porque ese está dividido. En cambio, Israel, que es como decir la Jerusalén celestial, ¿me explico? Es el ideal. Y por eso es que después cuando se juntan los dos, dice, grande será el día de Israel. Cuando se juntan los dos. Exacto. Porque vuelve a ser, o sea, más bien dicho, cuando Lo Ami viene a ser Ami, cuando Lo Ruhama viene a ser Ruhama, entonces eso se llama Israel. ¿Me explico? Ya. Y que eso básicamente, exacto, cuando lo perdido se regresa y cuando lo no amado vuelve a ser amado. ¿Me explico? Y eso se llama la siembra de Dios. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, fíjense, es algo muy, muy pedagógico, que para esta sociedad agrícola, pues, le era fácil de entender. ¿Ya? Ahora bien, entonces dice, digan a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruhama. ¿Ya? Se entiende, ¿no es cierto? Entonces dice 2, y ahí dice, pero contiendan con vuestra madre. Pues aquí se sabe que la madre, siempre que se habla de madre o de, en este sentido profético, digamos, de las escrituras, la madre hace referencia al pueblo, o en general, a una institución. Es muy diferente cuando, incluso ahora se dice, no, la Santa Madre Iglesia, entre comillas, ¿no? ¿A qué se hace referencia? A la institución, ¿ya? ¿Ya? Entonces aquí le dicen, contiendan con vuestra madre, es decir, con la institución, con el sistema que había en la época, si se quiere. ¿Ya? ¿Cuál era ese, por ejemplo, a los del norte? ¿Cuál era la madre? La madre. Cuando les aquí, contiendan con vuestra madre. Y están hablando las 10 tribus del norte. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la madre? ¿Otra religión que dice? Exacto, la forma religiosa que ellos tenían. O sea, su ideología, si se quiere, su enseñanza. Ya por decir en términos actuales, su religión. Ya su forma de cómo se entendían las cosas. Entonces, contiendan con vuestra madre. Cuando es que literalmente va ahí con la mamá de uno, mamá. No, o sea, es como decir, refuten, o sea, cuestionen a su ideología, a su educación, a su religión. ¿Ya? Dice, porque ella no es mi mujer. Ah, entonces fíjense, esto es lo que Pablo diría en Gálatas, esta es la Jerusalén terrenal. Ya, entonces es como parafraseando, es como que si dijera, como utilizando el lenguaje de Pablo, ¿no? Refuten a la Jerusalén terrenal, vuestra madre, que también le dice así, ¿no? Vuestra madre. Dice, y dígale, pero es que ella no es su madre, ella no es mi esposa. Nos damos cuenta. Y dice, ni yo su marido, ni yo su ish, dice, ni yo su esposo. Pues son fornicaciones delante de sí y sus adulterios de entre sus pechos. Lo que está diciendo son cuestiones nacidas de su propia concupiscencia, o sea, de su propio ideal. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. No sea que yo los, ¿qué dicen? Sí, la despoje, la desnude, ¿no? Y la desnude y la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. ¿Y esto qué hace referencia? Es lo que hablábamos. Hay unos que teniendo apariencia, incluso nombre de no son. Y eso ha habido desde siempre. Eso ha habido desde siempre. ¿Ya? Desde Abraham. Hubo uno que tenía todo para ser, pero en realidad no era. Ismael, ¿o no? Nació de Abraham, primer hijo, todo lo demás. Pero no era. ¿Por qué? Por la mamá. Y eso nos explica Pablo. Por la mamá. Entonces, pueden hacer muchos referencia que venimos del mismo padre. ¿Ya? Pero con nosotros ahorita, hablando en este lenguaje, le diríamos, sí, pero dime quién es tu madre. Explico. Y fíjense que esto ahorita, cayendo en cuenta, es un argumento muy fuerte. A esto cuando dicen, sí, es que yo creo en Dios. Ya, estamos haciendo referencia que venimos del mismo padre. Te la valgo. Pero ¿cuál es tu madre? Entonces ahí viene, no, la X, ya, por no poner nombres. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces mi mamá es X, mi mamá es 117. Oh, qué bueno. ¿Me explico? Entonces fíjense, por eso le dice, contiendan con su madre, a ver si es que en realidad es mi esposa.
Ya, porque a mí me chantan un montón de hijos, es como decir. ¿Ya? A mí me chantan un montón de hijos, pero pregúntenles a ver si es que es realmente mi esposa y a ver si ustedes realmente son mis hijos. ¿Ya? Básicamente es eso. ¿Ya? Entonces eso aprendemos una cosa muy potente, un argumento muy, muy fuerte para nosotros hoy, especialmente en este tiempo de cuando dicen que sí, que todo hay, las formas de llegar a Dios es lo mismo, que ecumenismo, que todas las cosas, ¿no? Que todos son, o como suelen decir muchas religiones, ¿no? No es que todos son hijos de Dios y tal y tal y tal y tal. Pues bueno, ya, en últimas, no me hago lío, te la valgo, ¿ya? Pero dime cuál es tu mamá. O sea, ¿cuál es tu, por último, tu religión, Claro, tu tu formación, ideología, tu tu educación, tu instrucción? ¿La cuál es tu madre? Y pregúntale a Dios si es que esa es la esposa. Fíjense, hermana Lorita. Hermana Lorita. Espero que esté Sí, conectado. ¿Aló? Sí, ¿me sí, sí, le escuchan ahí? escucho. Sí, aló. Bueno, qué bueno. Qué bueno. Bueno, esto casi me ha contestado a todo mi hermano Josuecito, a toda la inquietud que tuve desde el principio, pero, y no de ahora, sino cada vez que estudio algo como esto. Entonces, justamente cuando en el libro de Oseas le dice, dile a tu madre que yo que ya no soy su esposo ni ustedes son mis hijos. Y bueno, usted nos ha dado una explicación muy clara con relación a que quién es nuestra madre. Pero en la práctica, eh, conscientes de que la salvación y todo esto le corresponde a Dios, al Señor Yehoshua. No es nuestra parte, digamos. Pero en todo caso, ¿cuál es nuestra madre ahora? Mi inquietud, porque realmente el estándar de Dios es muy alto y nosotros estamos empezando. Bueno, empezando, digamos, si tomamos en cuenta los miles de años que nos quedan atrás, eh, ¿qué, qué nos da la seguridad de de que dónde estamos? No sé si me hago entender, pero esa es mi, mi inquietud, porque de pronto sí, el Señor hizo que el pueblo lo llevó al desierto, como en el caso de nuestra Hatara, la llevó al desierto es como que él quiere que lleguemos a un punto cero y donde dejemos todo. Y es lo que hizo Dios con el pueblo, ¿no? Les llevó al desierto y ahí le enseñó y ahí le perdonó y ahí le mostró realmente lo que debemos hacer, pero nosotros, o sea, o yo en este caso, o sea, cómo sabemos dónde estamos y quién es nuestra madre? Muy, muy buena pregunta. Antes de responder eso con la Biblia, quisiera que nos planteemos la misma pregunta, ya supongamos, no ahorita que hay como igual pluralidad, ya que hay un montón de cosas, pero preguntémonos de eso en el tiempo del apóstol Pablo. Supongamos que alguien se hacía exactamente la misma pregunta, ya antes de que haya catolicismo, que haya cristianismo, que haya todas las cosas que hay ahora, ¿no? Antes que haya todas las facciones que hay, ya, antes que haya toda esa divergencia, ¿no? Que había solamente el judaísmo de ahí, de Jerusalén, el judaísmo como tal, y de pronto estos que comenzaron a seguir al Señor Jesús. ¿Y cómo le responderían ustedes? Me explico, la misma, pero lo que es de lo que habla Gálatas, ¿no? Pero acá los otros me dicen que yo estoy mal porque no hago como ellos que se supone que son los auténticos, ¿ya? ¿Y cómo ustedes me dicen que en realidad ustedes son los auténticos? Es una pregunta legítima. Me explico, no deja de ser una pregunta legítima, es una muy buena pregunta, ¿ya? Natita Nico. Josuecito, tal vez tendría que ver como cuando en ese pasaje, cuando el Señor le entran a preguntar al Señor y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando. Entonces él señalando a los que estaban ahí, a sus apóstoles, ellos son mi madre y mis hermanos. Es decir, que
que el que hace la voluntad es mi madre y mis hermanos. Entonces, o sea, es que el Señor Yahushua es nuestra madre, y nuestros hermanos el que hace la voluntad del Señor. Eso, algo así, tal vez. Algo así, sí, muy bien, muy bien. Falta un chin de una vueltita de tuerca. Ya les digo, Avi, pero muy bien. Yo en cambio lo entiendo como, para lo que hemos venido aprendiendo en este tiempo es que es evidente darnos cuenta que estamos en el lugar correcto porque nuestras acciones deben ir en coherencia con lo que estamos aprendiendo en la palabra. También el tema de distinguir entre el dogmatismo, que es la exageración de las prácticas, o llevarlo al límite de que pueda vulnerar al prójimo. O sea, creo que también es de eso importante, que interpretar el mensaje del Señor en nuestra vida y que eso sirva de testimonio al resto, además de que ahí vamos a dar cumplimiento de la palabra, en acciones muy concretas, tal vez por ahí, o sea, lo entendería yo. Está bastante bien, muy bien, muy bien. Ahora, fíjense ustedes, volviendo a lo que decía Natita, ¿ya? Cuando dicen, ¿no? Mi madre es la que hace la voluntad de mi padre. Ahora, pregunta, ¿quién en últimas es la que hace la voluntad del padre? La que sigue la instrucción. Ya, pero ¿quién? ¿Cómo se llama? No tiene La esposa. ¿Y cómo se llama la esposa? iglesia. ¿Y cómo se llama la iglesia? Ya, y en últimas otro nombre. Mi amada. Otro nombre. La Nueva Jerusalén. Muy bien. ¿La Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial? Sí, exacto. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Eso es. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, y es lo que Pablo dice precisamente en Gálatas 4, fíjense ustedes, 4:26, ¿ya? Que es lo que respondía a la pregunta de nuestra hermana Lorita, que es una muy buena pregunta, ¿no es cierto? Si lo tenemos ahí la vuelta, ¿no? Gálatas 4:26. Resulta que, ¿qué nos está diciendo? Lo que pasa es que en últimas, cualquier organización humana, digamos, o más dicho, como decía Lavi, es que ahora, por ejemplo, para nosotros es muy fácil darse cuenta cuál no es, pero es una cosa como llena de intuiciones. ¿Ya? Es como que es obvio que no es, pero si le decimos que no es, salta. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el asunto? Y eso nos pone el ojo en todo. Es que si nosotros estamos pensando con cuál de aquí me identifico, es que nos estamos planteando mal la pregunta. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces, si yo digo, a ver, ¿con cuál de toda esta gama que hay? ¿Cierto? ¿Cuál de esas es? ¿Cuál de esas es la propia? ¿Con cuál me apego? ¿No? ¿A qué instituto me inscribo? ¿Ya? Pues no, estamos... Exacto, ¿cuál es la propia? ¿No? Entonces decimos, a ver, es A, B, C, D, por no poner nombres, ¿no? Pero toda la gama que hay y las que siguen habiendo, ¿cierto? Y si nos pensamos que es así la cosa, pues estamos planteándonos mal la pregunta, porque esa no es la pregunta. ¿Ya? La cuestión es que la respuesta sí sonaría rara, pero sería ninguna de esas. ¿Ya? Porque nosotros no dependemos de un sistema acá humano. Correcto. Y eso es lo que dice. La Jerusalén celestial no es otra cosa que la iglesia, la esposa, la amada, porque es el proyecto original intacto de Dios. O sea, intacto por el humano. O sea, que el ser humano no tiene nada de participación ahí. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Por eso es que es importantísimo que cuando nos acordamos de la historia de Abraham y Sara y el nacimiento de Isaac, ¿qué dice? El nacimiento de Ismael, ¿qué fue? Fue intervención humana. Hubo interpretación humana. Entonces, sí, Dios te dijo, pero ¿quién sabe? Y Dios te quiere dar con ella. La idea es que tengas un hijo. Y ya si quieres, yo le adopto. ¿Me explico? Entonces, ¿eso qué es? Interpretación humana. El humano, con toda la buena intención, metió la mano, salió parecido, pero no es lo mismo. ¿Qué le dijo Dios? No, aquí es como yo te digo. ¿Me explico? Entonces, a eso va el asunto. Y lo que dice en Gálatas 4:26 es lo que decía, y la respuesta rápida, digamos, a la pregunta de la hermana Lorita, ¿no es cierto? Que dice, más la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Ya, Gálatas 4:26.
¿Eso qué quiere decir en muy pocas palabras para no hacernos mucho lío? El plan de Dios, del ideal al cual nosotros nos pertenecemos, más allá de la iglesia, la denominación o lo que sea que hayamos aprendido, pues es que trasciende más allá, y es lo que decía la hermana Lorita, y le entiendo, ¿no? Que decía, bueno, pero muchos seguramente murieron creyendo de determinada manera. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que más allá de a cuál nos afiliamos en su momento, es que en el fondo Dios sabe a quién salva, por un lado, y por otro lado es que más allá de pertenecer o afiliarnos, por así decirlo, o identificarnos con una determinada forma, ¿ya? Que como les digo, las formas son muy circunstanciales, más allá de eso, lo que el Señor nos está asegurando es que aquella persona es salva, no porque se adecuó o se afilió a una determinada o circunstancial forma de creer, sino porque Dios le inscribió su nombre en el libro. ¿Ya me explico? Entonces, por ejemplo, fíjense, para decir, en el tiempo de Pablo no había toda la gama que hoy hay de denominaciones. ¿Ya? No había nada. Pero sí había una diferencia, ¿eh? O eras judío de Jerusalén, o eras de esta nueva. ¿Me explico? Entonces, ¿qué decía él? Entonces, es la pregunta, ¿no? ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces, ¿tengo que vivir como el otro? No, es que estás viendo mal la cosa. Es que tú más allá de pertenecerte o de que más allá de lo que hagas, tienes que saber que tu nombre está escrito arriba y que tú te debes no a una institución humana, sino a una cuestión celestial. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque resulta que toda institución humana puede ser corruptible, por más buena gente, por más buenas intenciones. Puede ser corruptible. Y lastimosamente a veces apuntan a eso. Lastimosamente muchas devienen en eso. Pocas son las que, digamos, de alguna manera logran cumplir su objetivo. ¿Ya? Por eso les comentaba fuera de cámaras que tal vez para hoy la voluntad del Señor no está muy dirigida a que se conglomeren de nuevo la gente, en grande. ¿Ya? Por eso precisamente. Porque actualmente y desde ese tiempo se pierde el sentido. Se pierde. ¿Ya? No que no sea posible, puede ser que pase, ¿ya? Exacto, pero con tanta cosa es muy complicado por un lado tener el control, es muy complicado muchas cosas. Entonces es preferible más bien que cada cual sepa a dónde pertenece más allá de decir, porque si no se genera esto, y es lo que siempre pasa. Entonces se genera un grupo, ¿no es cierto? Una conglomeración y se ponen un nombre, de congregaciones, y de pronto hay alguien que dice, no me siento bien. Y mejor me junto con los otros que tienen otro nombre y que citan. ¿Me explico? Entonces, lo que parecía ser la solución en realidad no. Y que fue lo que siempre pasa. Y ejemplos podríamos dar. Pero más allá de eso, por eso les decía, tal vez la opción de ahora es cada cual sepa cómo sobreedifica. ¿Ya? Cada cual, ya. Entonces, si tú y Dios te ha dado un llamado para ABC cosas, dale, hazlo bien. No te descarríes y dale. Nosotros estamos acá, el Señor está ayudando, estamos haciendo así asado, pero cada uno, digamos, en ese sentido. Y somos hermanos, lo identificamos y compartimos lo mismo y tal, si nos identificamos con lo de arriba, es el asunto, o sea, me explico. Pero lo que quiero decir, lo que el Señor aquí no está guardando mucho es este tema de decir, no, es que mi iglesia, es que mi denominación, es que mi líder, es que la propia iglesia es la fulanita, la tal. Entonces ahí es uno diría, bueno, no lo sé, Rick. No, parece falso. Me explico. ¿Ya? Es eso. Es eso. Pero en cambio es diferente cuando más allá de, ¿cierto? Me Uno queda sabe, una. ¿no es cierto? Cuando más allá de, uno sabe la cosa y uno dice, sí, o sea, yo puedo estar, digamos, como nosotros decimos, no, pude haber nacido en la iglesia X, pero más allá de eso yo sé que mi nombre está escrito en el cielo. ¿Ya? Es eso a dónde vamos. Entonces ahí no nos preguntamos, porque si no llegan a eso que en la Edad Media, en la plena era de la Reforma, cuando se comenzaron a pelear entre ellos, comenzaron a decir, no, la mía es la propia, no, la mía es la propia, no el otro, no, la mía, jálate para acá. Y dentro de los propios, no, yo creo que si no, yo tampoco, y comenzaron a dividirse, y si ustedes ven la historia de la Reforma es eso. Es eso, es la historia de la fragmentación, de la interpretación, e incluso de algunos intereses. ¿No es cierto? Entonces, de todo. Entonces, fíjense ustedes. ¿Pero por qué?
Se supone que tenían que todo lo demás. ¿Por qué pasa eso? O sea, eso es a lo que me refiero. Y muchos decían entonces, no, si estás conmigo ya no, si estás allá no eres. Acá es la propia. ¿Ya? Y el otro, lo mismo. Es como lo que pasó cuando la propia Iglesia Católica se dividió en la de Oriente y la de Occidente, y cada uno de los papas se excomulgó mutuamente. Ya, algo así. ¿Me explico? Entonces, más allá de eso, mucho más allá, es que eso es lo que el Señor nos quiere hacer entender, es que la iglesia, el concepto de a dónde pertenezco, va más allá del nombre o el lugar al que nosotros podemos habernos congregado, reunido, incluso haber dado la vida. Va más allá. Y eso, créanme que cuando lo comprendemos, se libera por un lado uno y por otro lado ve las cosas más claras. Porque es que entonces ya uno no se deja de muchas cosas de, uy, no, es que ahí creen así, creen asado. Me explico. Y se puede dar un paso más allá precisamente para trabajar por la obra, básicamente. Y obviamente hay lugares en donde más allá que lo que digan, el Señor me va a guiar para decir, no, allá no voy. Claro. Que básicamente ahí sí ve el criterio de él: por sus frutos los conoceréis. Obviamente yo que voy a hacer entrando en un lugar en el que por más que compartamos lo que sea, me dicen, no, aquí no creemos que Jesús no es Dios. Bueno, gracias, usted no es, diga usted lo que quiera, pero aquí no es. No, es que aquí hacemos estos rituales para invocar la presencia del Señor. Bueno, Dios le pague, gracias, aquí no es, y vaya por su lado. Explico, no, es que aquí creemos que solamente por esta forma de... Bueno, me explico. Pero mientras no hay esas cosas... Pero también se puede decir que en algunas comunidades también vamos a encontrar los que sí son. Exacto. O sea, tampoco no puedo decir, es que usted no es, no, porque hay gente que realmente Muy sí está en algunos lugares y que, wow, uno dice, wow, esta persona sí tiene. el Claro. Señor tiene, O sea, más, sí es fuego. exacto. O más allá de que uno diga, ya les digo, alguna vez yo me puse a pensar, exacto, por sus frutos. Y es que en últimas, como les digo, eso es lo importante, que no depende de dónde estoy. Claro, totalmente. No, ¿Ya? depende A la del final, lugar. Dios es el que salva. Hombre. Ya, por ejemplo, nosotros digamos, o sea, porque de pronto como para abrir el espectro, y les voy a hacer una pregunta que de pronto puede ser chocante, una frase que puede ser chocante, pero que nos hace pensar. Nosotros, para nosotros hoy está facilito diferenciar entre cristianos y no cristianos, ergo católicos. Y como que enseguida en nuestro prejuicio está que el católico es pecador condenado. Claro. Ya, pero ahora fíjense, vamos allá ¿cuánto era? 1517, ya, que creo que fue el año de la Reforma. Vamos un año atrás, 1516. Entonces hay que toditos esos eran condenados, no había ni un salvo ahí. ¿Me explico? No, ya no tengo. Ya, ¿me explica? ¿Sí me expliqué? El año de la Reforma creo que fue 1517, si no estoy mal, ¿no es cierto? Por eso es que en el 2017 celebraron 500 años, sí. Entonces, fíjense, ¿ya? Entonces, fíjense, me explico. Entonces, vamos un año antes, al 1516. Eso significa que ahí nadie era salvo. Suena raro, ¿no es cierto? En el mundo. No había ni uno. Me explico. Eso nos despierta muchas intuiciones, ¿no es cierto? Que decimos, no, pues algo debe estar mal. ¿Ya? Y es como tampoco pensar antes de darle la palabra a Abby, es como tampoco estaría mal, y nos suena raro a decir que solamente a partir, por así decirlo, de la reforma es que se puede contabilizar a los salvos. ¿No? ¿Por qué? Claro, no. ¿Me explico? ¿Ya? Fíjense ustedes, Abby. Abby. Yo creo que, Josecito, que iniciaste con algo que era muy importante, ¿no? El tema de cuestionar. O sea, creo que en América Latina y generalmente en el mundo, cuando se debate el tema de lo espiritual, además es muchas de las veces no una decisión, sino una herencia. O sea, tienes familias que son católicas, ergo católicas, porque así se les crió, y se les enseñó además a partir del principio de obediencia y sumisión equívoco a que no tienen derecho a cuestionar o preguntar, porque incluso es un sinónimo de pecado. Pues yo creo que, por ejemplo, hoy estamos viviendo una época con el tema de la información y la sociedad de la información, un momento súper importante porque la gente empieza a preguntarse cosas que hace 100, 200, 300 años no se preguntaba, incluso ya históricamente tal vez hablando, el mismo hecho de haber vivido en esclavitud y en un sistema súper restrictivo y demás, no permitía, pero
Pero ahora, por ejemplo, si hay gente como que se pregunta, que intenta leer, lo difícil es que definitivamente creo yo, hacerlo solo no es viable, porque pues puedes Y entenderlo a tu humanidad, más no a lo que el Señor te quiere enseñar. Y eso es como un poco, creo, no sé si estaré bien, riesgoso. Y ahí es importante, por ejemplo, este tipo de grupos, o sea, que al final son un grupo también de contención espiritual, porque lo que tú dijiste hace un rato me gustó mucho, ¿no? Porque lo que pudo haberle tocado a Dianita mientras ella predicaba me pudo haber tocado a mí de distinta forma y eso pudo haber servido tal vez en el intercambio del análisis de la lectura y del entendimiento ayudar a más gente. Entonces, creo que sí es súper importante también considerar eso, porque pues a veces tal vez humanamente caemos en que tal vez tomar distancia con estas posturas de no, es que esta persona no es católica, pero tú no sabes qué hay detrás, ¿no? Todo este sistema hereditario, todo este sistema a veces de miedo o temor, y puede ser que caemos también en cuestionar o prejuzgar este tipo de cosas. Y por eso es que yo decía que yo lo entendía como esa oportunidad también eh, de saber también lo que tú dijiste hace un par de semanas, que era tener la apertura para saber dónde estás. Ya sabes cómo son las cosas, no puedes mezclarte con cierto tipo de gente o formas de pensar, eso no se puede debatir. Pero sin embargo, se puede irrumpir también en ciertos grupos o con gente que está en esa necesidad de saber, de conocer, de preguntarse, porque además es una forma sana de llegar también con un mensaje súper diferente. así es, así, exactamente. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar esto que decía, que comenta Avi también? Que nosotros estamos ahora, como bien lo decía Avi, en un momento histórico como nunca antes, ¿ya? En donde por un lado, Dios mismo está trayendo a la gente, ¿ya? Dios mismo está trayendo a la gente, y no les digo acá, o sea, está Dios mismo enseñándoles, ¿ya? Despertándoles y moviéndoles todo lo demás, como nos movió a nosotros en su momento, ¿ya? Pero también estamos en otro momento en el que tenemos que tomar estas cosas, como les decía, con mucha madurez, ¿ya? Con mucha madurez, como nunca, ¿ya? Con mucha madurez. Y esto nos tiene que hacer ser maduros en el sentido de que tenemos que saber cómo funciona la cosa. Es decir, que Dios es el que llama. Eso es fundamental saber, ¿ya? ¿Por qué? O sea, para que nosotros, como les digo, tomemos con mucha madurez, porque si no, después caemos en muchas, o sea, caemos en el riesgo de creer en muchas fábulas, que también abundan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en su momento, yo me acuerdo que se escribían, y creo que se siguen escribiendo un montón de libros, ¿no es cierto?, respecto de descifrar, entonces, por ejemplo, judíos perdidos en la historia, ¿no? Entonces, personaje histórico que veían era judío. Era judío y aquí está, y todo, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. Entonces, lo que les quiero decir es, con todo lo que hoy estamos viviendo, a donde nos tiene que llevar todo esto es a ser mucho más maduros en la cosa. Si viene un hermano, alguien que dice, vea, yo estoy entendiendo esto, y es de una ideología, de una religión, para así decirlo, totalmente ajena, pero vemos que hay algo ahí, vea, ¿por qué no predicarle? ¿Me explico? O sea, es que también mucho cae en la cuestión de que, por un lado, de que nos dejemos guiar del Señor y por otra cosa, y también eso, digamos, junto a no caer en ingenuidad, pues. O sea, es que Dios nos da inteligencia para eso también. Para saber cuándo la persona está perceptiva, cuándo la persona es sincera, cuándo no, etcétera. Cuándo una congregación es sincera. ¿Me explico? ¿Ya? Y creo que de eso podríamos dar ejemplos todos. De cuándo les hemos estado compartiendo y han sido sinceros y aunque sea poco, pero han recibido y les ha cambiado y les ha ayudado a crecer. O cuando incluso han tenido una mega apertura y nunca recibieron nada. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, a eso es a lo que apunta, a ser mucho más maduros y aprender de estas experiencias que ahora ya vamos teniendo. Porque es cierto lo que decíamos, por ejemplo, ahora estamos viviendo en una época en la que más bien toca, como se suele decir, evangelizar a los evangélicos, como se suele decir, ¿no? Pero que no es que toque evangelizar a los evangélicos, porque en realidad eso implicaría como desconocer que son salvos o que alguna cosa así. Y no está bien dicho eso, y creer nosotros los propios. Y no es así. Es lo que les decía, es saber que Dios ha salvado a su gente a través de su palabra por un montón de formas, por años y todo lo más.
¿ya? Que hoy el Señor nos está dando la oportunidad de conocer con mayor detalle, con mayor seriedad, más que nada es con mayor seriedad, con mayor fundamento las cosas es otra cosa, ¿ya? Con mayor fundamento las cosas es otra cosa. Pero por lo mismo tenemos que ser más maduros, más conscientes de lo que está pasando con el otro, pues. ¿Me explico? Entonces es una cuestión, como les digo, de no salir, ay, es que ya entendí que soy Israel. Entonces, hermano, mira, somos Israel, ¿por qué no me van a entender? Y tú no eres Israel. Te falta ser Israel, hermano. ¿Me explico? No, entonces está bonito tu iglesia, pero es que estás mal. No se va por ese lado. ¿Me explico? No. Y de alguna manera yo mismo lo aprendí a la mala. Ya, yo mismo lo aprendí a la mala. Porque es que estaba muy bonito el mensaje a partir, por ejemplo, de estos textos tipo Oseas 2 y todo lo demás, ¿no? Que ahora son pueblo santo y tal. Era como que conectamos la palabra y boom, entonces, claro, esto es tan mal, vénganse para acá. Y no es eso. Es a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque ahí entonces estamos pensando que nuestra madre es algo terrenal. ¿Me explico? Entonces basta, y digamos así, debe ser suficiente para nosotros que el Señor confirme a esa persona como salvo. ¿Cómo podemos saber eso? Mínimo 3 cosas. Porque en su vida no hay idolatría, no hay muerte, no hay cosas sexuales. ¿Ya? Mínimo. De ahí para allá, ¿no es cierto? Pero al menos de eso mínimo sabemos que es una iglesia, es una persona, una familia que anda. Vean así por así decirlo, que si de eso no se aparta, está bien. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Ya? Porque si no caemos, por ejemplo, y esto es algo que nos da mucha luz en este sentido. Si no, pregúntenle ustedes, pues, a qué denominación perteneció el denominado, el famoso ladrón bueno. El buen ladrón, el que murió con el Señor. ¿A qué denominación? Incluso hay muchas reflexiones de muchos pastores y demás que hacen esa reflexión, ¿no? Le preguntan, bueno, ¿y tú? Entonces, plantean el caso así como que, y entonces en el cielo se encuentran como todas las denominaciones, todos los salvos, ¿no? Todo el mundo, todas las épocas, y le preguntan al ladrón bueno, ¿no? ¿Y tú? ¿A qué iglesia fuiste? Pues nada, ninguna. Y bueno, ¿y cuándo te bautizaste? ¿Cuál fue tu confesión de fe? Pues, ninguna. Y bueno, y evangelizaste, ¿y qué hiciste? ¿Qué creíste de la resurrección? ¿Qué aprendiste del rapto? Así cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál es qué aprendiste de la doctrina de la salvación? Pues nada. Entonces, ¿cómo estás aquí? Ah, es porque él me dijo que podía entrar. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Ya? Entonces me explico, o sea, a esa profundidad es de lo que vamos. ¿Ya? Porque eso es lo hermoso, que la salvación no depende de uno. Ya no depende de obras. Y obras, ¿entiendes? Interpretaciones. Y de hecho, es como para decirnos o para cuestionarnos nosotros mismos. Es posible, y tengan por seguro que varias cosas de las que nosotros hoy estamos practicando, si Dios no viene antes, las generaciones siguientes nos dirán, vean, aquí se equivocaron. Así como nosotros podemos verlo de generaciones pasadas. Y está bien. ¿Me explico? O sea, para no creer, nosotros somos los mega santos, los más avanzados, los que tenemos ya la revelación última. No, posiblemente muchas cosas estemos equivocados. ¿Ya? Muchas cosas sigamos perfeccionando. Y de eso se trata. ¿Ya? ¿Me explico? Y todo esto, fíjense que nos ha llevado a hablar de todo esto, porque precisamente a preguntarnos, ¿cuál es mi madre? Entonces, si yo cuando me pregunto, ¿cuál es mi madre? Y me pregunto, no, pues es la denominación X, la religión tal, no, ya la perdí. Entonces, si yo digo mi madre, más allá de donde hoy estoy, por eso les decía, ¿no? Por ejemplo, hoy Dios ha permitido que nos identifiquemos entre nosotros y nos reunamos aquí. Pero ¿quién quita que en algún momento alguno de nosotros tenga que irse del país, tenga que irse de la ciudad, alguna cosa, y se le complica, pero en realidad se le complica, no cuadran los horarios, alguna cosa así, y tiene que congregarse en otra, ya no les digo comunidad, así como una iglesia, porque no hay más, por así decirlo, y está bien. ¿Qué le diremos? Ay, se perdió el hermanito, haremos. Porque se fue al mundo, volvió a una iglesia, ¿no? Volvió a una iglesia, qué pena. ¿Qué diremos de eso? No. ¿Me explico? ¿Ya? A eso vamos. Porque nuestra identidad no está con una determinada iglesia.
Nuestra identidad la tomamos de Dios, que eso es lo que dice Colosenses o Filipenses, que Dios es el que da, del cual toma nombre toda familia de la tierra. ¿Ya? Entonces, hoy Dios ha permitido que nos identifiquemos todos, nos pongamos un nombre y todo lo demás, ¿ya? Pero puede que en algún momento no sea así. Y no va a ser, entonces ya, uy, qué pena se fueron, Dios, ya oremos que el Señor les tenga misericordia. o alguna cosa así. No, no, no. Suena raro, me explico. ¿Por qué? Es que ahí nos damos cuenta. Es que ahí nos damos cuenta que ser hijo de Dios trasciende, va mucho más allá del nombre que le podemos poner a la congregación, de la forma del templo, del lugar donde nos reunamos, de lo que sea, del idioma que hablemos. Porque todas esas cosas, como dice la Jime, son estructuras humanas. Si ustedes fíjense, van a Estados Unidos, ¿ya? Van a Estados Unidos y van a una iglesia protestante, van a ver que se parece mucho, mucho, mucho en algunas partes a una iglesia católica, con vitrales y con cosas así. Y son iglesias protestantes. Cosas que para nosotros son como que, por poco y cosas así blasfemas. ¿Me explico? Una cosa, Josué, Sí, ¿se puede? sí, sí, Me sí, por estoy favor. acordando, buenas tardes hermanos a todos, me estoy acordando de Naamán, el sirio, el general leproso que fue testificado, digamos, por una criada, por una sirvienta del pueblo de Dios, y que el rey ya no sabía qué hacer para que se sane este general que era muy fiel a él. Y le dijo, en mi tierra hay Dios, hay un varón de Dios. Vamos, él te sanará. Y Eliseo le dijo, ve y métete 7 veces en el río. No quiso hacerlo en primera instancia, luego finalmente obedeció. Cuando se sanó, habló con Eliseo y le dijo, Señor, cuando yo regrese a mi tierra y mi señor, el rey, porque yo soy apoyo de él, se incline ante el Dios de allá, yo me inclinaré también, pero no me estaré inclinando ante el Dios ese, sino mi corazón pertenece al Señor, Dios de Israel. Entonces yo he conocido gente que nunca ha ido a una iglesia, recibió, alguien le regaló alguna vez una Biblia, un Nuevo Testamento, un folleto, creyó en el Señor y vivió esa vida de cristiano. Pero nunca fue conocido así casos de gente que no ha ido a la iglesia, a lo que nosotros llamamos, pero vivió en la enseñanza y en la palabra de Dios. Además, que ahora que tenemos una multiplicidad de iglesias, uno puede decir, ¿cuál es la mía? Y es que Dios tiene su pueblo, y no está por eso limitado por un nombre de una iglesia local. La iglesia, el pueblo de Dios, puede estar aún dentro de la iglesia católica. Alguna persona que conozca y sepa que lo que allí se está diciendo no es lo correcto, pero que ellos saben y deben vivir una vida cristiana conforme a la palabra. Dice la palabra, no el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces no está en pertenecer a una iglesia en particular con nombre humano, sino en ser parte del pueblo de Dios que está diseminado en todo el mundo. Eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Eso es lo que nos une. A veces nos hemos encontrado con gente que jamás se le ha visto, pero que bueno, cómo nos contagia el espíritu y nos sentimos como entre gente, como entre familia definitivamente. Porque Dios tiene un pueblo y ese pueblo se identifica en donde sea. Uno puede ser tan evangélico, digamos, tan cristiano, como dicen, y puede ser predicador y puede ser todo, pero si no hace la voluntad de Dios, no hay tal. De tal manera que el pueblo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, y nosotros que estamos ahora en este estudio, siempre, queridos hermanos, seamos hacedores de la palabra, sabiendo que el pueblo de Dios está diseminado en todos los lugares y que Él sabe, por tanto yo no puedo a veces excluir, salvo que ya dé muestras evidentes de que no es, ¿no?
Ahí sí ya uno puede expresarse, pero entre tanto, el Señor tiene a su pueblo en diferentes iglesias locales, podemos decir así. ¿Sí? Sí, así es, así es. Entonces, fíjense, e incluso con eso podemos decir, no, no está mal incluso identificarse con alguna, ¿ya? No está mal. Lo malo está pensar que esa es la única. Eso es lo malo, ¿ya? Entonces, con todo eso, el Señor lo que tiene mucha lucha y tuvo mucha lucha y sigue teniendo, digamos así, con las personas, es cuando se tiene esta idea de que solo una forma es la propia, ahí es cuando las cosas no funcionan. Ahí es cuando precisamente esta idea se daña, se rompe, ¿ya? Ahí pasa eso. Cuando se torna exclusivista y excluyente. Exacto. Y eso pasa cuando hay una idea, cuando ya no se habla, por ejemplo, de, y es lastimoso, porque esto es lo que se escucha, ¿no? Es, por ejemplo, cuando muchos dicen, es que mi iglesia, es que mi no sé cuánto. O sea, en el sentido ya no de tierno, de la iglesia a la que yo voy o alguna cosa así, ¿no? Sino cuando ya hablan, es que esto me pertenece, es que esto yo lo luché, yo di. O sea, cuando se hace ese tipo de afirmaciones, vea, ya se sabe quién es su mamá. Ya se sabe quién es la mamá y ya se sabe cuál es el fin. Y cuando se tiene ese celo, o sea, el tema, incluso aquí en esta porción se habla de celo, de cómo el Señor cela a su pueblo, que le pone linderos y todo lo más que es el celo, ¿cierto? Pero cuando la persona tiene celo, así, no por la cuestión, o sea, no por el tema de fondo, la Jerusalén celestial, la doctrina, la sana doctrina, todo lo más, sino cuando tiene celo de, es que esto es lo que a veces algunas, y es en lo que eventualmente caen todas, caen muchas, ¿no es cierto? Es el tema de que llega un momento en el que tienen una línea base de doctrina, ¿no es cierto? Pero que cuando lo pasamos por el filtro de la palabra choca. Entonces se dice, oiga, pero esto no dice la Biblia, pero es que nuestra santa, nuestro credo, ¿no es cierto? Nuestra confesión de fe es esta. Oiga, sí, pero su confesión de fe está mal, la Biblia no dice eso, pero mi confesión de fe, bueno, ya. Así es. Hay Apague y vamos. iglesias, hermanos, hay iglesias, conozco iglesias que dan más obediencia y más fe, digamos, dan a su confesión, a su declaración de fe que lo tienen estructurado, que a la palabra. Y hay gente que dice mi iglesia y nada más que mi iglesia. Cuando hay esa actitud de creer que solo en su iglesia está la salvación, entonces ahí hay una posición exclusivista y excluyente muy peligrosa que puede estar rayando en secta. Exactamente. Sí, ese es el asunto. Muy bien. Así es. Entonces, fíjense, si algo tenemos que aprender de esta porción, además de lo que ya se ha dicho, por eso les decía, fíjense, seguramente muchos hermanos, es lo que quería también decir de alguna manera, muchos hermanos seguramente aprovechan esta porción para hablar de lo Ami, lo Rujama, las 12 tribus, que las 10 tribus que se regresan, que nosotros somos de esos que antes no éramos pueblo. Sí, de alguna manera eso nosotros ya lo sabemos. Entonces quería aprovechar para ver algo más que no se ha visto y que se presta, porque aquí el tema es pregúntale a tu mamá si es mi esposa, pues. Porque si tu mamá es mi esposa, pues es mi hijo. Si no, lo siento. ¿Me explico? Entonces, por eso era importante, y la pregunta de la hermana Lorita y todo lo demás ha servido mucho para eso, para cuestionarnos, y por eso le dice, ¿cómo se cuestiona? Le pregúntale, contiende, o sea, contiende es darle un juicio, o sea, plantearle un cuestionario como si fuera testigo, ¿no? Pero sí, o sea, cuestiónale. O sea, mamá, en realidad eres la esposa. O sea, ya póngale el nombre de la denominación de la religión que usted quiera. Póngale el nombre. Preguntemos de religión tal. ¿Y eres la esposa? No. Y si yo me creo hijo de eso, pues entonces no soy hijo de lo que importa. Pero en cambio, si... Lo que le pasó al ciego que fue abierto los ojos allí en el... Tal cual. Exactamente. A ese le dijeron, pero él es pecador, él no anda con nosotros, digamos, no pertenece a nuestra iglesia. Y él supo muy bien que ese hombre por ciego jamás estuvo en ninguno de esos centros religiosos ni nada, pero cuando el Señor le abrió los ojos y los líderes religiosos le cuestionaron y le dijeron, pero él no es, él es un pecador. Él le dijo, si es pecador, yo no lo sé.
Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Qué respuesta para profunda y demoledora. Y así es uno, ¿no? Yo no sé, pero yo lo único que sé es que antes era pecador, antes era malo, y ahora el Señor me ha cambiado, ¿no? Entonces, permítanme también, queridos hermanos, decirles una vez, estuve en una comunidad por allá arriba de las montañas, y en donde el teniente político estaba queriendo juzgar a una hermana y a un hermano demandado a toda la comunidad porque se habían hecho evangélicos. Y la señora muy sabia, quizá ella nunca fue a la escuela, pero tenía el espíritu del Señor, y ella le dijo, es que vos has negado, le dijo así, nuestras costumbres, nuestra religión antigua, y ella le dijo así, yo no sé, lo único que sé es que antes mi marido me pegaba, me trataba mal, no me daba de comer, me hacía dormir con los chanchos. Ahora él que conoció a Dios me ama, me da de vestir, me da comidita, me tiene en la casa. Eso es lo que yo veo, dijo. De ahí no sé más, cosa que la gente quedó, pero cerrada la boca. Y ella no era ni que pertenecía a ningún credo religioso ni nada, pero con el Espíritu del Señor ella pudo hablar de una forma tan convencida ella y convincente para los demás que dejó callado a todo en la plena plaza de ese pueblo. Exacto, así es, así es. Entonces, fíjense, a eso es lo que vamos. Y por último, ¿se acuerdan que en algún momento nuestra hermana Digna, me acuerdo, nos preguntaba, bueno, ¿y ustedes cómo se identifican? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué son? ¿Saben qué me di cuenta de una cosa? A partir del Evangelio, por ejemplo, es chistoso, pero no tuvieron nombre. Tuvieron el nombre que les pusieron. En Antioquía, cristianos. Exacto, los cristicitos y todo lo demás, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Entonces, fíjense, por último, hasta cierto punto es bueno que no tengamos nombre, hasta cierto punto. Porque con eso es que también es simpático incluso verles a las personas con, pero tú qué crees que eres, ¿no? Entonces, ¿eres cristiano? Más o menos, o sea, sí, pero no, ¿eres judío? No, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Ya? Ya, ponme un nombre, pero ya te explico lo que soy. ¿Ya? ¿Me explico? O los del camino también, exacto, muy bien. Sí. Entonces, fíjense, ¿no? De eso va el asunto. Entonces, fíjense que esto es una, y lo que quiero que, digamos, notemos ahora es que lo que hemos tenido ahora es una conversación, si se quiere, no tanto una charla, ni una enseñanza como tal, un mensaje, sino un momento en el que hemos podido conversar de cosas un poco más profundas, más maduras, a partir de un texto bíblico. Que fíjense que eso es algo mucho más bonito. Entonces no es el típico de, a ver, hablamos la Biblia y vamos a ver qué significa la palabra tal, sino que estamos, fíjense, poco a poco en capacidad de conversar sobre la palabra, de dialogar la palabra. ¿Ya? Y fíjense, esto me suena a lo que dicen Gálatas, esto me suena a lo que dice acá, esto me suena... Así ¿Me como le explico? pasó. Exacto, así como le pasó y se comparten testimonios, se comparten dudas. De eso va. ¿Me explico? De eso es el asunto. Y créanme que ese es el sueño en realidad, ese es el ideal. Es el ideal. Como decía sí, también nos hace pensar, o me acuerdo de cuando Josué iba a conquistar Jericó y se le apareció un varón. Y enseguida él actuó, ¿no? ¿De quién eres? ¿Eres de los nuestros o eres de los otros? Siempre uno está preguntando, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿A qué iglesia perteneces? ¿De dónde sois? Y así. Entonces uno tiene que identificarse como pueblo de Dios. Soy del pueblo. Sí, pero ¿de qué iglesia? Digo, ¿de qué iglesia me dicen? ¿De qué iglesia es usted? Yo de la única que hay. De la iglesia del Señor. De la iglesia de Cristo. No hay otra iglesia. Es que es una sola. Podrán acá tener diferentes nombres que a veces se ponen, ¿no? Pero hay una sola iglesia que conforme el pueblo de Dios y a ella pertenecemos. así es, exacto, así es. Y fíjense, lo que quería también comentarles, ¿no? Es lo que decía Avi. En esta forma de entender la manera en que el Señor nos está organizando y nos ha organizado y plantea y nos pone ahí para que nosotros
la aprendamos y después la apliquemos, ¿no es cierto? Es lo que decía Abby, el tema de que aquí, por ejemplo, es bueno que preguntemos, que nos cuestionemos, ¿sí? Que como bien lo decía Abby, venimos de una tradición, incluso en lo no católico, de no cuestione, o sea, no para que cuestione, usted reciba y listo. Entonces, no, eso en todo término es perjudicial, es muy perjudicial. Hay cosas, es cierto, que no las comprendemos, totalmente, pero eso no significa que está cerrada la posibilidad de cuestione, de interrogue, levante la mano, diga, oiga, perdón, yo no entendí. Explico, a eso vamos. Porque como les digo, y esto se fundamenta en que nuestra madre no es terrena. En las estructuras humanas, así que son netamente humanas, se propende a esta jerarquización, que primero está el fulanito, después del fulanito, después del fulanito, y después del pueblo. Después la gente. O primero está la tal, y después. No, que es una forma de organizarse, pero en realidad lo que estamos viendo es que la idea del Señor es que tenga un pueblo que tenga identidad propia, fundamentada en él, en la que todos se reconozcan como hermanos, consiervos los unos de los otros, que aprendan cada día de la palabra del Señor, que compartan, que tengan una experiencia así, porque si no se han dado cuenta todavía, digamos así, de pronto se nos pasa por inadvertido, la vida en el mundo no es bonita, ¿ya? La vida de domingo a lunes, de domingo a viernes, quiere decir, en los días seculares, como nosotros decimos, no es lo mejor, ya, no es lo mejor, ya, no es lo mejor. Sí, entendemos que toca hacerlo y que tal vez nuestra vocación aquí en el mundo está en lo que nos ocupamos, ¿no? Ya, pero tenemos que estar conscientes que no es, ese no es el objetivo. En este mundo, lo que hablábamos de números, es lo que nos toca hacer mientras estamos ahorita caminando rumbo a la tierra prometida. Pero en estos espacios tipo Shabbat es cuando degustamos, saboreamos un poquito de cómo será cuando ya estemos en la Jerusalén celestial, cuando ya estemos ahí. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, por eso es que es bueno que nos desconectemos y todo lo demás. Y por eso es que el Shabbat y todas las citas y todo lo demás deben procurar eso, tener libertad, no lo contrario. Y eso es algo que se puede ver que terminan generando, por ejemplo, las instituciones religiosas, que en lugar de traer libertad a la gente, traen más obligaciones, más cargas, más cosas. Entonces, la idea es todo lo contrario. La idea es todo lo contrario. Y la idea es que acá, en este espacio de Shabbat, no solo en este estudio, en lo que dura Shabbat, en lo que dura las citas, tengamos y experimentemos esa libertad. Experimentemos la libertad ¿de qué? Experimentemos la libertad de nuestro día a día, de lo que nos mantiene atados de este mundo, digamos, todavía. ¿Ya? Experimentemos esa libertad. Y hoy, por ejemplo, lo podemos hacer. Porque fíjense, tenemos, al menos aquí entre nosotros, unas buenas 3 horas para dedicarnos a hablar de estas cosas, que de lunes a viernes tal vez no tenemos ni 10 minutos. ¿Me explico? Pero acá nos tenemos, y Dios nos da un buen tiempo de unas buenas 3 horas para hablar, vean, largo y tendido de estas cosas. y aprender. Exacto, y más allá de que quede para la semana y todo, es que en realidad nos permite al menos tener esa probadita, ya, ese tiempito que nos da cimiento, que nos da sustento, nos anima y nos impulsa a seguir el día a día, ya, y que por eso es bueno cuando nuestra vida, ¿se acuerdan lo que hablábamos la semana pasada? De que la vida de las personas giraba en torno, y los negocios giraban en torno al Yobel, y lo que significaba Yobel. Bueno, tal vez nosotros hoy complicado que giremos en torno a Yobel y todo lo demás, pero sí podemos situar y, por ejemplo, organizar nuestra semana, no les digo ya la vida, pero la semana en torno a Shabbat. Y créanme, y esto es, doy fe, cuando uno se organiza la vida en torno a las cosas del Señor, la cosa solita se reacomoda. Y nuestra vida tiene un giro. Porque nosotros lo que solemos hacer es al revés, es adecuar el Shabbat a nuestras actividades. Es como que de lunes a viernes y después ya, bueno, ahí veré. No, hágale al revés. Y verá que su vida cambia. ¿Ya? Y yo les creo, yo les entiendo como tal vez como el que más de cuando uno tiene un trabajo muy exigente, con muchas cosas, que no es un trabajo fácil, que hay jefes complicados, que hay compañeros complicados, o sea, yo les entiendo todo ese tema, ¿ya? Como el que más quiero decir.
Pero créanme que en medio de todo eso, cuando nos acoplamos a no organizar el Shabbat en torno a las fiestas, en torno a los demás días, ¿qué decir? Sino al revés, nuestros días, nuestra agenda en torno al Shabbat, verán que gira diferente la cosa. Porque entonces el énfasis va a estar en la comunión con el Señor y no con la comunión con este mundo. Y esa es una forma práctica, sencilla, de poder organizarnos. Por ejemplo, una forma de aquello, hay muchas, pero una forma de cómo yo pude aplicar eso es tan sencillo como cambiar el día de inicio de semana en el calendario, en el celular, por ejemplo. Entonces le cambié de inicio de día, de lunes a domingo. Y con eso el último día de la semana me queda el Shabbat. Y ya organizo. Entonces, fíjense. Entonces no hago el tema de, a ver, entonces ya para acabar el reporte de lunes tengo que... ¿no? Entonces lo que hago es más bien para tener libre el Shabbat, lo que hago es esto, es hago tal, me organizo. Fíjense. Entonces son cositas así, como les digo, que nos permite disfrutar esto realmente de que mi madre es la Jerusalén celestial. O sea, son cosas prácticas de nuestra vida que nos permiten degustar eso. Porque si no terminamos en lo que termina, como decía mi papá, las sectas. Que son, y es lo más curioso, y es lo más llamativo, por así decirlo, ¿no? Y es que aquellas estructuras que, por así decirlo, están chuecas, están equivocadas, son las cuyas personas son más estrictas a eso, por alguna razón. Si no, vayan a ver ustedes, ¿no? Las sectas, las que están más identificadas, ¿no es cierto? Vean qué comprometida es la gente, ¿no? Y eso le decía la otra vez a la Jessie que vinieron acá a timbrar unas personas, ya saben, ¿no? ¿No? Que andan de puerta en puerta. Entonces, y claro, entonces, no, gracias y tal, pero ahí nos quedamos con la típica reflexión, ¿no es cierto? De decir, fíjense ustedes qué compromiso de esas personas, ¿no? Que nosotros sabemos que están mal y seguramente ellos tengan alguna idea de que no es lo mejor y están seguros de que les van a cerrar las puertas. Están seguros de que no les van a tratar bien y lo siguen ahí, ¿no es cierto? Y lo siguen ahí, ¿ya? Por miedo, por lo que sea, pero están ahí, o sea, hay compromiso desde chiquitos y todo lo demás, ¿ya? Entonces uno diría, claro, con adoctrinamiento y todo, pero de alguna manera hay cierto grado de compromiso, ¿ya? Entonces, en cambio, diría uno, acá debería verse, no lo mismo, no digas, no, pero debería haber un poco más de racionalidad, por así decirlo, o sea, de compromiso consciente de la cosa. Si ya es inconsciente, pues acá debería ser todavía mejor. Debería ser, no les digo exactamente esa práctica, pero, o sea, que la cuestión sea más consciente, sea comprometida y tal. ¿Ya? Y ya les digo, todo eso porque el Señor tiene mucho lío cuando una estructura religiosa especialmente se autoproclama como la única, y especialmente cuando ésta se autoproclama como la única, la verdadera, y además en su práctica, en su día a día, termina degenerándose en cualquier cosa. Y que lastimosamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se ha visto pasar? Es que cuando hay una organización, por más loable, por más noble que sea su origen, el fin, digamos, en algún momento de su historia, termina volteándose hacia algún interés. Sea el dinero, sea la expansión, ya sea cualquier otra cosa, terminan degenerando en eso, por alguna razón. Y eso es lo que el Señor les dice, vean, ustedes gastan lo que yo les di en sus amantes, en sus concubinos, como decía. Ya ganan las cosas en eso. ¿Por qué? Porque es que, claro, no están con la mente en donde deben. Entonces. Y claro, los hijos que se generan de esas prácticas no son hijos, pues. ¿Me explico? Entonces ahora entendemos por qué es que se puede llegar a ver congregaciones que están llenitas con un montón de cosas, pero de gente que, no sé, digamos, hasta cierto punto, tal vez no lo sé. Es por eso. ¿Cuál es nuestra tarea ahí? Si es que Dios nos manda decirles, vea, la cosa es así, asado, cocinado, tal. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es, de eso va esta porción, fíjense. Más allá de que el Señor nos ha hecho, que nosotros éramos de ese no pueblo, nosotros éramos esas personas que ya les digo, que siempre me llamó de mí la atención. Si nos ponemos a pensar, y es la crítica que se hace desde la sociología, desde la historia incluso, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros que ver ecuatorianos con un judío que nació hace 2000 años? Si acá nuestros dioses originalmente eran el sol, la tierra, la luna,
los animalitos. ¿Qué tenemos que ver? ¿Me explico? Pues de eso, por lo mismo. Es que la promesa del Señor es que antes no éramos pueblo suyo. Ahora nos ha hecho pueblo suyo. Antes no éramos amados de Él. Ahora sí. ¿Me explico? Entonces, fíjense, eso es a veces lo que muchas ciencias no entienden. Mucha gente ahora no entiende. Y por eso procuran más bien volverse, ¿no? No, que el culto al Dios. Claro, es que en algún momento nosotros fuimos así. No había el amor de Dios hacia nosotros. Y por eso estábamos en lo que estábamos. De donde sea que hayamos estado. ¿Ya? En cambio, ahora que somos pueblo suyo y somos receptores del amor de Él, pues hay que comportarse como tales. Hay que saber a dónde pertenecemos, a dónde vamos. Y que el Señor nos ha prometido, además, que se va a casar con nuestra mamá. ¿Me explico? Y que nosotros pertenecemos a eso y que estamos ahí siendo partícipes de ese matrimonio, de esa boda, de esa unión. ¿Me explico? Por eso es que es muy bonito y muy simbólico cuando ocurre precisamente un matrimonio. ¿Ya? Porque de alguna manera estamos evidenciando eso. ¿Ya? Estamos dando testimonio de eso. Y si ustedes recuerdan lo que pudimos vivir cuando Jessy y yo nos casamos, ¿no es cierto? Se intenta y toda la ceremonia es representando de alguna manera eso. ¿Ya? Dios viniendo por su iglesia, levantándola, desposándola y demás. ¿Ya? Y finalmente yéndose a vivir juntos. ¿Ya? Para que donde quiera que él esté, ella también esté. ¿Ya? Lo mismo Estevitan y Jim están a punto de pasar. ¿Me explico? Y darán testimonio. ¿Ya? Y los demás hermanos que se sigan, que Dios les siga poniendo y dando todo lo necesario para dar este paso, ¿no es cierto? Pues lo mismo. ¿Ya? Y es eso, ¿sí? Entonces, fíjense que incluso aún en algo, digamos, de cierta manera cotidiana como un matrimonio, aún ahí estamos enseñando, dando testimonio, aprendiendo incluso nosotros mismos, porque créanme que del matrimonio los que más aprendimos fuimos la Jess y yo, ¿no? Damos testimonio de esas cosas. Incluso yo les digo, si me permiten, en el trabajo todavía me preguntan, pero ¿y por qué así? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué así? Entonces yo les digo, es un símbolo entre Dios y la iglesia, Cristo, y da para mucho. Y dice, pero eso no es católico. Digo, no. Pero sí, es que no. No, en realidad no. En realidad, ¿qué puedo hacer si es que eso es más del Antiguo Testamento que nada? ¿Me explico? Y da para testimonio aún para los gentiles. Como para los impíos, como se suele decir, para los que todavía de alguna manera no está el amor de Dios para ellos. ¿Sí? Eso entonces, fíjense ustedes. ¿Sí? Y la voluntad del Señor es esto, es desposarnos, o sea, separarnos, es lo que hay que decir, porque el desposorio, lo que habla aquí es la separación, esa ceremonia, si se quiere, ese momento del vínculo entre un hombre y una mujer, un novio y una novia, cuando se dicen, yo no seré más para otra persona, sino solamente para ti. Ese es el desposorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de alguna manera, digamos, Estevitan y Jime, ahorita están en ese proceso. Ahorita están desposados. ¿Cierto? Ya después se van a casar como tal, pero ahorita están desposados. ¿Por qué? Porque ni Jime puede ver, ni comprometerse, ni tener nada con nadie, y lo propio Estevitan. ¿Ya? Y mucho más cuando ya se case. ¿Me explico? Y aquí está lo bonito. Y por eso este texto de hecho está en la jupa que tenemos ahí, ¿no es cierto? Está este texto. Porque es lo que nosotros especialmente, como les digo, y yo les hablo ahora ya como esposo, ¿cierto? De cómo Dios nos manda a amar a las mujeres. Y por eso le entiendo mucho más a Pablo cuando decía, ve, cuando busques a alguien que se pare al frente, busca a alguien que sea un buen esposo. Porque es que si sabe amar a los de su casa y sabe organizarles, después va a hacerlo lo propio con los demás hermanos. Pero si coges a alguien que no es un buen esposo, que no es un buen padre, que no administra bien su casa, ¿cómo quieres después que haga lo mismo, que replique eso con los hermanos? No se puede. Entonces, fíjense, porque el Señor a nosotros nos manda, nos enseña a amar a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos, ¿cierto? A la esposa respectiva, y dar, si fuera el caso, la vida por ella, ¿sí? Y eso es lo que significa lo que pone aquí, ¿no? Y te desposaré para mí, ¿cierto? Leolam, por tiempo escondido, ¿no es cierto? Y te desposaré para mí con tzedek, con justicia,
con mishpat, fíjense, con mishpat, con debido proceso, con gesed, con solidaridad, ahí está el entrega, el poner el cuerpo por el otro, y con rahamim, con amor, ¿qué sería? Inalterable, si ustedes quieren, con amor que nunca se acaba, ¿ya? Fíjense, y por eso es que a veces, ahora que muchos no saben ni qué es el amor y tal y cual, pues y como lo compartía la Carmita en el chat, ¿se acuerdan que decía que el amor es precisamente la ejecución de la voluntad divina? Ya, ¿y cuál es la voluntad divina? Suena bonita, ¿no? El amor es la ejecución de la voluntad divina. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es? La voluntad del Señor es la reconciliación. Y el matrimonio, o sea, la boda del Señor con su pueblo, es la materialización de la reconciliación. De un pueblo que no era pueblo. De un pueblo que no era receptor del amor de Dios, a ser receptor del amor de Dios. ¿Me explico? Entonces, si ustedes quieren decir que aman a alguien, pues explíquenles eso. Están dispuestos a reconciliarse. ¿Ya? Y eso, de pronto, los que llevan más años de casados nos dirán, que nos darán y nos darán testimonio que a veces no es fácil, que a veces no es sencillo. ¿Ya? Y que todos nosotros, especialmente los casados, estamos llamados a procurar siempre la reconciliación. Fíjense ustedes. Es bien profundo. Es bien lindo todo eso. Es lindo y nos invita mucho, mucho a eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, de eso podemos hablar y de muchas cosas más de esta porción que está en el querido libro de Oseas. En alguna porción después volveremos con unos capítulos más después, creo que toca leer el capítulo 12 por ahí en alguna de Deuteronomio, pero por lo pronto es esto, esta porción de Oseas, del famoso lo Ami y lo Ruhama, ¿sí? Que ahora de alguna manera venimos a hacer nosotros, que ahora somos Ami y Ruhama. ¿Sí? Eso. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Y muchas gracias también, Dianita, por habernos compartido. Sí, entonces creo que no. Ok.